Bueno, hoy día vamos a hablar entonces del sistema uranio, torio, plomo, ¿ya? Así que uno habla por lo general del uranio-plomo, pero es un sistema que configura dos padres. Vamos a ver que uno de los dos padres como que no se utiliza mucho, sobre todo el torio 232, porque tiene algunos problemas. Pero siempre es un sistema que en términos globales se le llama el sistema uranio, torio, plomo. Y vamos a ver por qué. Entonces, antes de comenzar formalmente, aquí está de nuevo nuestro pantallazo inicial que tiene siempre por objetivo que ustedes intuitivamente puedan empezar a primero soltar un poquitito podríamos decir, la camisa de fuerza del Zoom y hablar un poco y también empezar a pensar respecto de lo que es el tema de la clase y cómo vamos a ir enfrentando cada uno de los puntos. Este es el Zircón de Jack Hills. ¿Se acuerdan de lo que era el Zircón de Jack Hills? En términos precisos. Es el circón más antiguo que se ha encontrado, que está en Australia. Exacto. Y si podemos agregar que es el zircón más antiguo, podemos decir que es el fragmento o material terrestre más antiguo datado. Así que tiene esa doble importancia. Primero, el zircón más antiguo y segundo, es el material más antiguo datado en la Tierra. No en el sistema solar, porque en el sistema solar tenemos dataciones que son más antiguas de específicamente los distintos condritos y meteoritos. ¿Ya? Ahora, Felipe, cuando tú dices el zircón más antiguo, y si tú miras esa imagen que está ahí, que es una imagen de catodoluminiscencia, que vamos a ver que es un método que permite ver la estructura de zonación interna del cristal, y dice centro y borde, ¿sería 100% correcto decir que es el zircón más antiguo como un grano mineral completo, o tú crees que podrían haber ciertos bemoles? ¿Cierto es qué, profe? Bemoles, ¿Cómo a ciertas qué se refiere con eso? ¿Como diferencias diferencias? en la interpretación, sí. Ah, yo creo que sí, porque el centro debe ser más antiguo que las orillas. Exacto, ¿ya? Entonces, esa es una información que, por ejemplo, 30, 40 años atrás no estaba disponible cuando se hacían análisis de zircones mediante uranio y plomo. Por lo tanto, estos son desarrollos de los últimos 20 años aproximadamente que mediante técnicas uno ha podido definir ahora edades distintas en distintas porciones de un determinado cristal, ¿ya? Así que esa edad de 4.4 GA vamos a ver que no corresponde al grano completo, sino que corresponde a un sector del grano, que es la parte heredada del zircón, podríamos decir, es un núcleo heredado, y sobre ese núcleo heredado han habido otros eventos en el tiempo de sobrecrecimiento que son más jóvenes. Ok, entonces, respecto de lo que es el método uranio-plomo, uranio-torio-plomo como sistema, ustedes probablemente ya intuyen o ya han escuchado en la carrera que probablemente este es el más importante de todos. ¿Ya? ¿Qué han escuchado del uranio-plomo así en términos generales? De sus usos. Están ahí los distintos usos, pero me interesa qué es lo que han escuchado en algún ramo ustedes, si les han hablado un poquitito del método, si es que les han resaltado su importancia. eh, por lo menos por mi parte, nada como geocronológicamente, o sea, siempre uno tiene acercamiento al uranio a nivel de energético como un recurso, pero como geocronológicamente por lo menos yo no he escuchado. Ya. ¿Alguien más ha escuchado? No es un pecado. Sí, en, en geología general vimos distintos métodos de datación y uno de ellos era el uranio plomo. Ya, ¿y qué recuerdas tú como característica general así del método? Que se sirve para datar cosas muy antiguas. Ya, solo muy Eso antiguo. recuerdo. Ahí tengo un poco de duda, pero sé que sirve para ellas. No sé si sirve, por ejemplo, para datar cosas más jóvenes o recientes. Sí, en términos generales es correcto, es un método que se aplica más o menos en todo lo que es la escala del tiempo geológico, desde lo más antiguo hasta algunas cosas recientes. ¿Por qué? Porque el uranio, torio, plomo
es un método que está basado primero en el uranio, principalmente como padre. Ahora, ¿el uranio es un elemento traza o es un elemento mayoritario en la corteza? Traza. Es traza. Escala de ppm. Por lo tanto, si es que nosotros queremos datar cosas que son muy jóvenes, con un padre que está débilmente concentrado en la muestra y que además tiene una, podríamos decir, una constante de decaimiento muy larga, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener poco padre y poco hijo para medir. Por ende, va a ser difícil con los espectrómetros de masa tener información confiable de las razones isotópicas en materiales muy jóvenes. Y con muy jóvenes me estoy refiriendo más o menos al umbral del 1.000.000 de años aproximadamente. Que en tiempo geológico, 1.000.000 de años, uno puede decir es súper joven. Pero para aplicaciones más en el reciente, hay otros métodos que se desprenden también de las cadenas de decaimiento del uranio, que se llama el desequilibrio del uranio, pero no vamos a tener tiempo para verlo, y son métodos que permiten datar cosas muy, muy jóvenes, pero se basan en interrumpir la cadena y tomar algunos fragmentos o algunos eslabones de la cadena que tienen constantes de decaimiento que son más cortos. Eso para que ustedes tengan así como simplemente una noción, porque lamentablemente no tenemos tiempo de ahondar en lo que es el desequilibrio de uranio. ¿Ya? Así que en términos generales, y como aparece aquí en la diapo, la verdad es que es un método extremadamente versátil el uranio-plomo. ¿Por qué? Porque la corteza está enriquecida muchas veces en elementos incompatibles, aunque estos sean trazas, como el caso del uranio. Eso quiere decir que respecto al manto, obviamente que vamos a tener más uranio en la corteza, aunque sea poco, y esto va a permitir que tengamos una amplia variabilidad de aplicaciones, tanto en, por ejemplo, petrología, en depósitos minerales. También se utiliza mucho ahora el uranio-plomo en los circones detríticos para datar, por ejemplo, aspectos relacionados con la sedimentación. ¿Para qué hablar de cosas bien antiguas como condritos, meteoritos, cosmoquímica planetaria, podríamos decir, del sistema solar, calibración del registro fósil, en fin, son múltiples las aplicaciones, así que podríamos estar hablando de cada una de estas imágenes acá muy en detalle y se nos va la clase. Pero la noción general es que es un sistema extremadamente versátil y que permite datar muchas cosas distintas y en una escala de tiempo bastante amplia. Aquí hay un ejemplo, si a alguno de ustedes les interesa, de un paper de uno debe tener unos 10 años atrás más o menos, en que hace una reevaluación de las edades del sistema solar basado en la datación de las inclusiones de calcio-aluminio mediante el método de uranio-plomo. Y aquí ustedes pueden ver un valor que es bastante similar a lo que ustedes ya conocen, pero estas son refinaciones que son bastante útiles también para entender lo que es la historia temprana del sistema solar, y está publicado en Nature, como pueden ver. Ok, lo primero que tenemos que mirar en nuestro análisis de lo que son los sistemas isotópicos es más o menos cuáles son las concentraciones de los elementos en la corteza terrestre. Después vamos a ahondar en lo que son los distintos isótopos y sus abundancias, y después vamos a ir a lo que son los modos de decaimiento, las ecuaciones de decaimiento, etcétera, etcétera. Ahora, el primer aspecto que es importante y que el uranio comparte, por ejemplo, con el potasio, que es el otro método que hemos visto que tiene una componente radioactiva importante, es que estos dos elementos contribuyen significativamente con lo que es el calor emitido por radioactividad en la Tierra, ¿ya? El potasio y el uranio son elementos bastante radioactivos, específicamente el potasio 40 y el uranio, por ejemplo, 235 y 238. En el caso del potasio, ustedes podrían decir, pero ¿qué tiene de radioactivo el potasio? Bueno, una fracción pequeña del potasio, que es 40, sí decae y tiene una radioactividad que puede ser medida. Es baja, pero puede ser medida. Así que ustedes cada vez que se comen un plátano, por ejemplo, están de alguna manera absorbiendo radiación relacionada con el potasio, pero en concentraciones o cantidades que son extremadamente bajas y que no son dañinas en absoluto, ¿ya? Por lo tanto, el potasio y el uranio son los elementos que mayormente contribuyen con lo que vendría siendo el calor radioactivo en la Tierra. Ahora, si miramos para el uranio, el torio y el plomo, específicamente las concentraciones a escala de lo que es la Tierra, podemos ver que son bastante bajas en material primigenio. Los condritos tienen concentraciones muy bajas de estas cosas, pero
si nosotros vamos ahora a ciertos tipos de minerales que ocurren en la corteza terrestre, como pueden ser los minerales accesorios tales como el zircón, nos vamos a encontrar que dice huge, ¿ya? Eso quiere decir mucho. Es decir, las concentraciones de uranio y de torio en los zircones son extremadamente altas. Entonces, la pregunta que yo les hago, considerando que el zircón tiene una fórmula, zirconio SiO4, ¿por qué hay tanto uranio en los zircones? ¿Por qué se Me concentra? imagino que, Dale. me, me imagino que el uranio puede reemplazar muy bien al circonio. Exacto, tal cual. ¿Por qué? Porque el uranio, el zirconio, el torio, el niobio, el titanio son elementos que se pueden clasificar en esta categoría que llamábamos los HFSE, que son High Field Strength Elements, que todos tienen radios relativamente pequeñitos y tienen cargas más 4. Por lo tanto, todos esos elementos son muy compatibles con el zirconio y en un proceso de cristalización magmática, cuando ustedes precipitan o cristalizan zircón desde un magma, obviamente que el uranio que va a estar presente en el fundido, esas pocas concentraciones van a ser particionadas de manera muy eficiente dentro de lo que es este mineral, ¿ya? Así que depende mucho del material que vamos a estar analizando, pero por más que las concentraciones de uranio y de torio sean bajas en la corteza en general, hay ciertos compartimentos donde pueden concentrarse y eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿cómo son las abundancias? Y estas son cosas que ustedes van a tener que de alguna manera memorizar porque el uranio 235 y el 238 son elementos extremadamente importantes, no solamente para lo que es la geocronología, sino que para lo que es, en parte, la historia de lo que vendría siendo el ciclo nuclear. Y la historia del ciclo nuclear ha condicionado fuertemente la geopolítica de los últimos 70 años, desde el proyecto Manhattan, ¿ya? Por lo tanto, si miramos las concentraciones ahora o las abundancias de los dos isótopos que podríamos decir que son relevantes del uranio, que es el 238 y el 235, ¿cuál es el que se utiliza en las bombas nucleares? El 235, yo creo, ¿no? 235. Se ocupan las bombas nucleares y se ocupan el combustible nuclear que se usa en plantas para generar electricidad, tipo Chernobyl y cosas por el estilo. Ahora, el 235 es el menos abundante, es menos de un 1% respecto de los isótopos, si es que ustedes miran en la aplicación, en el teléfono. Mayoritariamente lo que tenemos en el uranio es 99% de uranio 238, que no es el fisible, ¿ya? El fisible es el 235. Por lo tanto, para poder generar bombas y para poder generar combustible nuclear, lo que hay que hacer es enriquecer el uranio en uranio 235, en un cierto porcentaje, de tal manera que en un reactor nuclear, por ejemplo, sobre un 5%, si uno bombardea con neutrones térmicos, ya se puede generar una reacción en cadena autosustentada. O, por ejemplo, las bombas nucleares que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, que eran bastante grandes, tenían más o menos un 80-90% de uranio 235, ¿ya? Así que hay que siempre enriquecer el uranio. Por eso es que cuando se habla de plantas de enriquecimiento de uranio, es cuando los países están de alguna manera o acopiando material para armas nucleares o están generando un ciclo de generación de electricidad, ¿ya? Por eso es que hay una agencia internacional de energía atómica que está monitoreando todos los países en el mundo que no estén enriqueciendo uranio de manera ilegal, ¿ya? Ahora, la razón entre el uranio 238 y el uranio 235 es una razón constante. Obviamente que ha tenido ciertas variaciones en el tiempo, por supuesto, pero en general se puede considerar constante y es el valor que está ahí, 138 aproximadamente. Y ese es un valor que vamos a utilizar en las ecuaciones que vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora, aquí están más o menos ya lo que son las concentraciones de los distintos isótopos. El uranio 238 decae a plomo 206 y esto tiene una vida media más o menos de 4.5 GA. El 235 decae a plomo 207, que tiene una vida media un poco más corta que el 238. Y finalmente el torio 232, perdón, decae al plomo 208 con una vida media extremadamente larga, ¿ya? Entonces, como está puesto a la derecha,
están comparadas las concentraciones de los distintos isótopos en un periodo primordial, es decir, al inicio del sistema solar, y en la actualidad. Por lo tanto, tenemos que principalmente los productos o los isótopos son aquellos que han ido aumentando en el tiempo. Se dan cuenta que el plomo 206 ha aumentado respecto de lo que son las abundancias primordiales, al igual que los otros isótopos que son hijos. Menos el 204, obviamente, porque es un isótopo estable, así que no crece en el tiempo. Y por supuesto que los padres también han tenido cierta variación en lo que vendrían siendo sus abundancias entre el inicio del sistema solar y la actualidad. ¿Qué podemos decir del torio? El torio como padre 232 ha variado mucho su concentración respecto de lo que es el inicio del sistema solar. Respecto de los otros, por ejemplo, respecto del 238 y el 235. Poquito. ¿Y por qué? Supongo que tiene que ver con su largo tiempo de vida media. Exacto. Ha variado poco, ¿por qué? Porque decae extremadamente lento. Ahí están puestos las vidas medias. Si ustedes quieren calcular la constante de decaimiento, ¿cómo lo calculan en base a eso? La constante de decaimiento. Logaritmo de 2 dividido en la vida media. Esa es la forma de hacerlo, ¿se dan cuenta? Pero nos interesa la vida media porque tiene una unidad en años, entonces a nosotros nos da una idea. Así que intuitivamente, ¿podríamos, por ejemplo, calcular la edad de la Tierra y del Sistema Solar con el uranio 238? Sí. Sí, ¿y con el 235? No, yo creo que no, ¿Por qué? porque no es, o sea, para llegar a los 4.500 millones de años habría que multiplicar como por, ay, no sé, como por 8, supongo, no por 5. Ya, pero Con el 0.7 GA por 5 está más o menos cercano a los 4.4, ¿no es cierto? yo sé que no, pero quizás me falla la matemática. Sí, no hay problema, son comas estas, ¿ah? 4.468 GA, no es que sean 4.468 GA, eso sería extremadamente lento, ¿ya? Así que 4.4 GA, 0.7 GA y 14 GA, ¿ya? Así que con el 235 también puede. Está cercano a lo que son las 5 vidas medias, pero 5 o 6 vidas medias todavía es perfectamente medible. Así que sí. Y con el 232 también puedes. En principio podrías datar la edad del universo, si es que existiera un material datable que no existe. Porque tendrías que multiplicar el 14 por 5. Así que estamos súper bien en términos de lo que vendría siendo las vidas medias. Si vamos ahora a lo que vendría siendo la posición de los distintos isótopos padre e hijo en la carta de los nucleidos, ¿cuál es el mecanismo entonces de decaimiento del uranio 238, por ejemplo? Así, al tiro. Decaimiento alfa. Alfa. ¿Cuántas partículas alfa se emiten, por ejemplo, en el decaimiento del 238 al 206? 8. 32. Ah, no. Ah, sí, 8. 8, 8, sí. porque es una Es diferencia de masa de 32, ¿ya? Así que simplemente mirando el padre y mirando el hijo, ustedes pueden deducir la ecuación de decaimiento del uranio 238, que es un decaimiento alfa con un cierto número de partículas de helio. ¿Se dan cuenta? Que son las partículas alfa. Así que eso es lo que hace distinto este método respecto de otros decaimientos alfa que hemos visto como el samario neodimio, que es solamente una partícula. Es decir, el decaimiento del samario al neodimio contribuye con una partícula de gas, mientras que, por ejemplo, el 238 contribuye con 8 partículas de gas. ¿Se dan cuenta? Son diferencias, pero finalmente son decaimientos alfa. Ahora, lo que es importante de inspeccionar para cada una de las cadenas que vamos a ver es que el decaimiento es bien particular en el caso del uranio y del torio.
Y probablemente ustedes lo han escuchado en algún curso o en algún ámbito, que este es un decaimiento que se llama en cadena, ¿ya? Y esto tiene particularidades. Porque si uno piensa las ecuaciones de decaimiento que vimos la primera clase de esta segunda parte del curso, cuando el decaimiento es en cadena, las soluciones son bastante complejas y es algo que tienen que hacer en la tarea, es decir, compleja desde el punto de vista de cómo después se implementa el cálculo. La solución no es tan extremadamente compleja, es una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Pero es una cadena, por lo tanto para cada cadena hay una constante, para cada eslabón, perdón, dentro de la cadena hay una constante de decaimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a simplificar a una reacción de este tipo, en que el uranio 238 decae a plomo 206 y nosotros trabajar con eso? ¿Cómo podríamos simplificar esto considerando que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pasos la cadena? ¿A quién se le ocurre? ¿Se acuerdan cuando en cinética, en el curso de energía, yo les comentaba que si una reacción química tenía muchos pasos intermedios, esto era equivalente cuando ustedes tienen que hacer un trabajo en grupo? Y el tiempo que toman en hacer el trabajo en grupo en general, ¿de qué va a depender? Si es que cada persona tiene que contribuir a ese trabajo. Del más lento. Del más lento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la cadena, como dice Karin, finalmente va a depender de lo que vendría siendo el paso más lento. Y Tiare aquí me pone en el chat que está relacionado con el equilibrio secular. Y exactamente, es decir, las cadenas del uranio están podríamos decir, en un estado que se llama de equilibrio secular. Y secular es una palabra que tiene que ver con tiempo. Es decir, la cadena está equilibrada en el tiempo de tal manera que las actividades, que es la constante de decaimiento por los padres de ese paso, va a ser igual a las constantes de decaimiento por los padres del paso siguiente y así sucesivamente. Dicho en simple, la cadena finalmente va a depender del paso más largo. Y si ustedes miran aquí acercándose bien a lo que vendría siendo la diapo, si es que pueden verlo, ¿cuál es el paso más largo? ¿El primero? El primero, ¿ya? El primero, que tiene una constante 4.47 por 10 elevado a 9. Eso quiere decir que este decaimiento empieza lento, ¿se dan cuenta? Lento, 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 lento. Y después empieza a agarrar vuelo, al punto que es tan lento que todos los últimos pasos ocurren casi así de rápido, cuando ya se han cumplido el primer paso específicamente, ¿ya? Así que esa es la característica que tienen estas cadenas de decaimiento, que podemos asumir equilibrio secular. En el caso del uranio 235 es lo mismo. Joaquín tiene una pregunta. Dale. Profe, lo que está anotado ahí que dice mega electron volt tiene que ver con la radiación gamma. Tiene que ver con la energía que se emite en general en este tipo de reacciones, que suele ser en forma de calor, ¿ya? Porque tienes que pensar que es energía finalmente nuclear, que está contenida, valga la redundancia, en el núcleo. Así que específicamente no son rayos gamma, porque si no tendría que ser un decaimiento de tipo gamma, y este es alfa. Así que es la energía relacionada con el rompimiento finalmente del núcleo, que está dado primero por la energía que tienen las partículas de gas. Acuérdense que generan una balística muy fuerte, rompen la estructura. Ahí hay energía y también hay energía térmica, ¿ya? Así que de ahí viene... Profe, entonces, en términos de ecuaciones, yo pondría solamente un paso con la constante de decaimiento del uranio. Exacto, sí. Correcto. Ya. Entonces, aquí en el 235, si se dan cuenta, se cumple la misma premisa, que el 235 decae extremadamente lento en un primer paso, y después hay un par de pasos intermedios también que pueden ser un poquito lentos, pero en general es el primero el más lento. Dale, Aarón, que tenías una pregunta. Sí, le iba a preguntar, como, no entendí por qué usamos el paso más lento y no como la suma de todos los pasos.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Finalmente tú tienes que las constantes de decaimiento son sumas de constantes, sobre todo cuando estás hablando, por ejemplo, de decaimiento en ramas, decaimiento en cadenas y todo el asunto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tienes un paso que es tan predominante respecto del resto y que tiene una constante de decaimiento que es del orden de 10 elevado a 9, mientras que otras tienen decaimientos que tienen 1 minuto, que tienen algunos segundos, que en algunos casos pueden tener algunos miles de años. Obviamente que esas se suman, pero contribuyen finalmente a lo que son los decimales. No sé si me explico. Ah, ya, ya. O sea, Pero es no hay correcto. ninguna que le haga el peso a la primera. No, no le hace el peso, para nada. Hay algunas que son intermedias que se usan en este otro método que les decía yo, que es el desequilibrio del uranio. Te das cuenta que hay una con 10 elevado a 5, otra con 10 elevado a 4. Si es que tú particionas el uranio 234 en un proceso, después tú puedes medir solamente el uranio 234 y el torio 230, y como la constante es más corta, tú podrías eventualmente calcular una edad para un material mucho más joven, menor al 1.000.000 de años, pero es harina de otro costal, y es trabajar como con eslabones específicos de lo que es la cadena de decaimiento y que se pueden particionar en condiciones muy específicas geoquímicas. Condiciones redox, por ejemplo, bastante altas, o los corales incorporan torio, por ejemplo, y parte de ese torio decae en una cadena que es más corta, en fin. Es un método, el desequilibrio uranio, que es bastante más complicado de entender, y como les decía, queda un poquitito fuera de lo que es el objetivo general de un curso fundamental de introducción a la geoquímica. Pero es correcto lo que tú dices. Finalmente el torio 232, si se dan cuenta, aquí está el primer paso, que también es extremadamente lento, es decir, nos demoramos, pero siglos estelares, 1, 2, 3 momias en hacer el primer decaimiento, y después vienen los otros así, pero rapidísimos, si se dan cuenta, días, años, días, segundos, horas, segundos, fracciones de segundos, ¿se dan cuenta? Así que los decaimientos van a estar condicionados por lo que vendría siendo esencialmente el primer paso en la cadena. Aquí hay más detalles después si les interesa ver lo que vendría siendo una visión más detallada del chart. Pero volviendo a las ecuaciones, la ecuación diferencial ordinaria que está arriba es la que expresa en términos generales lo que es un decaimiento en cadena, y finalmente las soluciones van a estar dadas por ese decaimiento en cadena, lo que vendría siendo un padre inicial, y después lo que vendrían siendo los decaimientos de cada uno de los pasos de la cadena, se dan cuenta, con sus constantes. Por lo tanto, obviamente que las que más van a contribuir van a ser las primeras en todo este cuento. Y como decía Tiare, ahí podemos asumir lo que se llama el equilibrio secular, que los pasos van a estar en equilibrio, para simplificar y utilizar en el largo plazo cálculo de edades geológicas, lo que vendría siendo la ecuación diferencial más simple, que es el decaimiento en un paso, y por ende su solución es la ecuación llamada de la geocronología. Esta de aquí es la ecuación de la geocronología como la definimos, en específico cuando tiene el D0, ¿ya? Porque ese es la concentración de los hijos iniciales que están presentes cuando empieza el reloj a hacer así tic-toc, ¿ya? Ok, aquí la nomenclatura va a empezar a ponerse mucho más complicada, se los alerto, pero este es un sistema que a uno le cansa la mano escribir las ecuaciones. No porque sean extremadamente complicadas las ecuaciones respecto de otras, sino que porque hay que escribir un montón de subíndices y superíndices relacionados con masas que son muy largas, ¿ya? Potasio 40 uno lo escribe rápido, pero si uno quiere escribir plomo 206, uranio 238, uranio 235, uno se demora en escribir esas cuestiones, ¿ya? Por eso que se ve siempre como muy, como se dice en inglés, busy, ocupado, así, todas estas ecuaciones, y a uno le salta a la vista, pero son las mismas. Por lo tanto, vimos 3 decaimientos, uranio, torio, plomo. Si aplicamos la ecuación de la geocronología a cada uno de ellos, estamos hablando de 3 relojes, ¿no es cierto? Y aquí están las ecuaciones de los 3 relojes. El primero, que es el decaimiento del 238 al 206, acuérdense que uno siempre normaliza respecto de un isótopo estable, y en el caso del uranio plomo, uno normaliza respecto de lo que vendría siendo el hijo estable, que es el plomo 204, ¿ya? Así que por eso es que es dividido por plomo 204. Después tenemos el segundo reloj acá, que es el 235 uranio, que decae al 207 plomo, y finalmente lo que es el torio 232, que decae al plomo 208.
Entonces, si la muestra contiene estos 3 relojes adentro, en el tiempo igual 0, y finalmente las 3, podemos decir, o los 3 relojes marcan la misma edad, podemos decir que son concordantes los 3 relojes. Es decir, vamos a tener más o menos la misma edad calculada en base a los 3 decaimientos. ¿Por qué? Porque el reloj empezó a hacer tic-tac en el mismo tiempo. Entonces, la pregunta que yo les hago intuitiva, ¿qué razón tendríamos que tener nosotros para que estos relojes no fueran iguales y dieran edades discordantes? Es decir, un reloj da las 3 de la tarde, el otro da las 3:30 de la tarde y el otro da las 5 de la tarde. La concentración inicial. Exacto. Y la concentración inicial y específicamente si es que el sistema ha perdido plomo o ha ganado plomo, ¿ya? Ese es el punto fundamental. Al igual que en el argón-argón, a nosotros nos interesa tener un control respecto de lo que es la difusividad. En el caso del uranio-plomo, como dice Karin, también necesitamos un control respecto de lo que es la pérdida de plomo porque incide en las razones iniciales, ¿ya? Y la fortaleza que tiene el uranio-plomo, al igual que el argón-argón, es que tenemos una forma de chequear cuál ha sido la pérdida de plomo del sistema. Y vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a hacer algunos reacomodos ahora de las ecuaciones para ir avanzando. Se dan cuenta que súper ocupadas estas diapos, llenas de superíndices y cosas. Una forma de evitar este efecto, lo que vamos a hacer es que vamos a combinar ahora lo que son 2 cronómetros específicos que son los que más se utilizan en este sistema, que es el decaimiento del 238 y del 235. El torio, vamos a ver, 232 prácticamente no se ocupa porque la vida media es demasiado larga. Es un reloj que si uno lo estuviera mirando, el palito no se mueve nunca, ¿ya? Por eso que uno utiliza principalmente una combinación del reloj del 238 con el reloj del 235. Entonces, aquí tenemos la ecuación del 235 y lo que estamos haciendo simplemente es mover hacia la izquierda la razón inicial. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay un delta de razones iniciales para lo que es el decaimiento del 235. Aquí tenemos el segundo reloj, que es el 238. Y hacemos exactamente el mismo acomodo. Movemos la razón inicial hacia la izquierda, por lo tanto tenemos aquí un delta de plomos para lo que es el decaimiento del 238. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un cociente de estos deltas de plomo para los 2 decaimientos. Vamos a combinar las 2 ecuaciones. Los 2 relojes los vamos a combinar. Y lo que tenemos aquí abajo es, si se dan cuenta, el primer reloj y aquí el segundo reloj, el 235 y el 238, y obviamente que los plomos 204 se van. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para finalmente simplificar y construir lo que es el famoso diagrama de la concordia, que aquí le va a quedar a Javiera, que me hizo una pregunta antes de la clase más clara, la película, respecto a la parte A de la pregunta 1 de la tarea. Entonces, esto es lo mismo que teníamos en la diapo anterior, y vamos a hacer aquí una simplificación. Este cociente, podemos decir, lo vamos a simplificar en notación, no en significado, y le vamos a poner plomo 207 asterisco. ¿Y por qué? Para no estar escribiendo las 2 razones con los 2 isótopos, con todos los superíndices, y poder simplemente alivianar un poco lo que vendría siendo la simbología, ¿ya? Así que esto de acá es simplemente la razón plomo 207 a 206 asterisco, ¿ya? Algunos le llaman el cociente de deltas de plomo. Volviendo a las ecuaciones, vamos a tener el mismo cociente acá que estaba en la diapo anterior, y eso es igual a la razón del 235 al 238 multiplicado por un cociente de lo que vendrían siendo los factores de tiempo ahora, ¿ya? Y se acuerdan de que esta relación en la Tierra era constante, ¿ya? El 235 es mucho menos abundante que el 238 y tienen esa razón aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, si es que simplificamos, que el plomo 207 asterisco dividido por el 235 es igual al factor de tiempo, mientras que el 206 asterisco respecto de su padre, que es el 238, es igual al factor de tiempo. Y cada uno, obviamente, que con su constante de decaimiento apropiada. Y estas son las ecuaciones que vamos a plotear para poder construir el famoso diagrama de la concordia, ¿ya? Y que permiten
hacer un tracking respecto del tiempo de cómo varían las razones isotópicas, considerando que el 238 y el 235 se mantienen constantes. Les puede parecer complejo esto, pero la verdad es que es simple. Es más enredado en notación y en una cantidad de masas que hay que acordarse de los distintos isótopos, pero es bastante simple. Antes de llegar a la concordia, aquí les quiero mostrar con estas mismas ecuaciones por qué uno no utiliza finalmente el torio 232. Si uno plotea estas cosas, aquí está esa razón relacionada con el delta de plomo, podemos ver que hay un crecimiento que es exponencial, tanto en el 238 como en el 235, pero en el caso del 232 también es exponencial, pero es extremadamente lento, ¿ya? Por lo tanto, uno en general no tiene suficiente isótopos hijos en las muestras para hacer la datación o utilizar lo que es el cronómetro o el reloj de torio 232. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de este paso, y eso es algo que ustedes también tienen que tener presente, que en términos prácticos uno no utiliza el torio 232, y los dos relojes que uno utiliza es el 235 y el 238, ¿ya? Vamos entonces ahora a construir lo que vendría siendo el diagrama de la concordia, que es simplemente combinar estas variaciones en los deltas de plomo respecto a sus padres en un solo diagrama, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos puesto aquí en el eje X? Es el plomo asterisco 207 respecto del padre, que es el uranio 235, y aquí el plomo asterisco 206 respecto del padre, que es el 238. Ahora, se van a enredar porque es la primera vez que están expuestas a estas masas, se dan cuenta, entonces van a tener que después simplemente revisar los apuntes, y ir paso a paso, recordar las masas de los decaimientos, y ahí la cosa les va a quedar mucho más clara. Ahí están las dos ecuaciones que yo les decía, que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plotear un punto para un tiempo igual 0 GA. ¿Y cuáles son las razones para un tiempo 0? ¿Dónde se ubican? En el 0. En 0. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí? Exacto. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular, por ejemplo, para un GA. Y el valor de la razón para un GA, si se dan cuenta, es 0,16 y la otra razón es 1,6. Por lo tanto, uno plotea y para un GA vamos a estar ahí. Vamos a plotear ahora para 1.6 GA. 0,2, 3.8. Ahora vamos a plotear para 2.4 GA. 0.45, 9.6, estamos ahí. Después vamos a plotear para 3.2, tenemos 0.6 y 22 aproximadamente. ¿Y qué tipo entonces de topología tiene este artilugio geométrico? ¿Es una recta? ¿Qué? Una curva logarítmica. Sí, es una curva, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre le va a llamar la curva de la concordia. Así que no me ploteen una recta a la concordia. La concordia siempre es curva, porque son funciones exponenciales finalmente, ¿ya? Esa es la curva de la concordia. Profe, pero ¿los tiempos se tantean? No, tú haces los tiempos de acuerdo al periodo más o menos que tú quieres datar. Pero la curva de la concordia, como la vamos a trabajar dentro del contexto del curso, tú podrías perfectamente plotearla para la historia de la Tierra, de 0 a 4.6 o 4.5. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás trabajando después con muestras, con puntos y razones isotópicas que tienen una edad, por decirte, de ponle, 50 millones de años, obviamente que el ploteo de la concordia para 4.6 GA se te sale de escala y te va a quedar como súper chiquitito, por decirte por aquí la cosa. Entonces ahí tú en tu concordia ploteas, por ejemplo, si son 50 millones de años, tú podrías plotear la concordia entre 25 millones de años y 75 millones de años, por decirte. Así que depende de lo que tú necesites plotear. Raya para la suma, y este es el mensaje, que el diagrama concordia o de Wetherill es una curva de referencia, es una curva teórica.
sobre la cual ustedes después van a plotear sus datos de razones isotópicas medidas en sus muestras y ver cómo esas muestras se comportan dentro de lo que es el diagrama de la concordia. De eso se trata todo este cuento, ¿ya? Ahí está la curva de la concordia. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, y en vista de la pregunta que hacía Karin, están ploteados distintos puntos con distintas edades, desde 0 hasta 3.200 millones de años, o 3.2 GA. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que esos puntos que están ubicados sobre la concordia podrían indicar edades de cristalización, ¿ya? Eso es más o menos lo que muestran. Lo que vamos a ver ahora es que en general, a ver, les hago la pregunta, cuando nosotros ploteamos las razones isotópicas de nuestras muestras, ¿ustedes creen que en general caen sobre la concordia? ¿Las muestras caerán sobre la concordia o no? ¿A qué se refiere con sobre la concordia? Exactamente en el punto de la concordia. La curva de concordia es esa curva azul que está ahí. Entonces imagínate, tú analizaste tus circones y van a plotear en alguna parte las razones. ¿Te das cuenta? La pregunta que yo les hago, ¿siempre caen los puntos que tú vas a medir después sobre la curva de la concordia? Yo creo que puede haber Dependerá. ¿Cómo? Yo digo puede que, caer. Dale tú. yo digo que dependerá de qué tan preciso es la datación, ¿o no? A ver, depende de algo, pero no necesariamente de cuán preciso es, porque nosotros estamos haciendo una suposición teórica cuando ploteamos la concordia. ¿Y cuál es esa suposición teórica respecto de, por ejemplo, la pérdida de plomo? ¿Hay pérdida de plomo en la concordia? No, porque se ocupa una razón constante. No hay pérdida de plomo, ¿ya? Por lo tanto, les hago la pregunta de nuevo. Las muestras que ustedes ploteen después, que ustedes quieran saber la edad de una determinada muestra, ¿van a caer siempre en la concordia? No. No, porque puede haber pérdida de plomo. Porque puede haber pérdida de plomo. Es decir, a veces puede que sí, ¿ya? Pero muchas veces no van a caer en la concordia y esto se relaciona a que van a haber perdido plomo, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo uno puede traquear la pérdida de plomo. Aquí hay un primer caso, donde las edades de los circones, por ejemplo, de las muestras que ustedes están analizando, cae justo sobre la concordia. Entonces, ¿cuál es la edad más o menos de estas muestras? Aparecen como en una elipse roja. ¿Por qué? Porque uno siempre muestra los distintos puntos. Muchas veces se hacen hartos puntos con láser y esos configuran una geometría de un punto de vista estadístico que es una elipse, dependiendo cuál es la exactitud y la precisión de los análisis, ¿ya? Así que un conjunto de puntos que determinan lo que vendría siendo una región elíptica. En este caso, caen sobre la concordia. ¿Cuál es la edad más o menos de la muestra? 2.500, 2.600. Por ahí. ¿Y hay pérdida de plomo? Es decir, ¿el sistema se abrió a la difusión? No. No, tal cual. Es decir, excelente edad. Eso significa que esa es una edad de cristalización y ese circón, por ejemplo, se ha mantenido cerrado a la difusión por 2.500 millones de años, ¿se dan cuenta? Así que súper bien. ¿Cómo creen ustedes ahora que van a plotear los puntos cuando sí hay pérdida de plomo? Sería una elipse donde las partes más puntuadas salen hacia afuera de la concordia. Sí, y pueden estar, por ejemplo, fuera de la curva. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este caso, si es que el circón perdió, por ejemplo, plomo, la única posibilidad para esta muestra en específico es que haya perdido plomo en el momento actual, es decir, ahora. Que ahora esté perdiendo plomo. Se dan cuenta que es un resultado que no tiene mucha relevancia, porque efectivamente esta es la edad de la cristalización. Entonces lo que uno hace es que ahora uno va a empezar a tirar una línea que se va a llamar la discordia, que es la línea de regresión entre las distintas razones isotópicas ahora de las mediciones.
y vamos a ver cómo esa línea, dependiendo de su pendiente, que está configurada por los datos, va a interceptar lo que es la concordia. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde hay distintas muestras y estas muestras configuran estas elipses de error. Por lo tanto, uno podría decir que fueron más o menos formadas en la misma edad, pero aquí hay dos aspectos a analizar, porque tenemos que hay un intercepto superior y un intercepto inferior de la discordia con la concordia. Entonces, ¿qué significa el intercepto superior? Es decir, este punto. La edad de la cristalización. Exacto. Esa es la edad de la cristalización magmática y este punto aquí abajo. La edad de pérdida de plomo. Exacto, esa es la edad de pérdida de plomo. Entonces, si tú tuvieras que elaborar una frase resumiendo la historia de esta muestra, ¿cómo la harías de hora? Que cristalizó hace tantos años y perdió plomo hace tantos años. Exacto, puedes decir la edad de cristalización de la muestra es más o menos 3.000, ¿qué podríamos decir? 3.400 millones de años. Ese es el momento en que se cerró el sistema de la difusión, es la edad de cristalización. Sin embargo, hubo, por ejemplo, un evento metamórfico, un evento de alteración hidrotermal a los 1.600 millones de años, es decir, un GA después, que abre el sistema y genera una pérdida de plomo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una interpretación de dos procesos geológicos que ocurrieron en el tiempo en base a lo que vendría siendo como los datos intersectan lo que vendría siendo la concordia. Entonces esta es la forma como uno trabaja con uranio-plomo y en términos generales es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden. Hay muchos casos particulares, hay muchas interpretaciones que pueden ser bien complejas de repente respecto de las pérdidas de plomo, cuando hay sobrecrecimiento de los granos, en fin, un montón de cosas. Pero esto es lo básico y es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden dentro de lo que es el contexto de este curso, ¿ya? Así que esa es la edad de la cristalización y la de abajo es la edad de la pérdida de plomo. Dime. Profe, en este punto donde dice la pérdida de plomo, ¿es que pierde plomo como en ese momento exacto o desde ese punto empieza a perder plomo? No, en ese punto pierde plomo y vuelve a cerrarse. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Sí. Porque si no, piensa tú, si el sistema permaneciera abierto a la pérdida de plomo, tú finalmente tendrías cualquier edad, te daría cualquier cosa, ¿ya? Así que, Profe, no entendí muy bien por qué esos marcaban esos puntos. bueno, porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú caes arriba de lo que es la concordia, quiere decir que el sistema queda cerrado a la difusión, ¿ya? Entonces imagínate, estos 3 puntos quedarían aquí arriba, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú perdes plomo, vas a perder en una razón específica y la razón se va a mover en esta dirección, ¿ya? Y estos puntos, que van a ser tus datos analíticos, finalmente van a quedar por lo general alineados y tú vas a hacer una regresión sobre esos puntos. Y ahora, en vez de que no tengas una pérdida de plomo o tengas una pérdida de plomo actual, que fue el primer caso que yo les hice en que uno tiraba, por ejemplo, una línea de aquí al origen, que en realidad no es una pérdida de plomo, tú vas a tener que la recta ahora va a configurar dos interceptos, un intercepto superior que marca la edad de cristalización de las muestras y un intercepto inferior que te va a marcar lo que va a ser la pérdida de plomo del sistema, ¿ya? Así que eso es finalmente, es una forma de monitorear cuál es la edad a la cual tu muestra se abrió a la difusión, ¿ya? Ok, entonces esta línea que configura finalmente lo que vendría siendo la regresión lineal de cómo las cosas ocurren en la naturaleza, la mayoría de las veces se llama discordia. Así que la discordia va a estar relacionada a los puntos analíticos que ustedes, como se dice, van a obtener del laboratorio, y la concordia es una curva que se calcula y que tiene una naturaleza que es esencialmente teórica. Vamos ahora a lo que son los métodos propiamente tal, cómo esta cosa se materializa. Y esta parte es práctica y es importante.
El método quizá más útil y que más se utiliza en este momento en todos los ambientes y en todos los ámbitos para el uranio-plomo es el uranio-plomo en los circones. ¿Por qué? Porque el circón, como ustedes saben, es un elemento, es un mineral, perdón, accesorio, que ocurre en prácticamente todas las rocas que se encuentran en la corteza, incluso en el manto. Es decir, nosotros encontramos circones en el manto y en la corteza. Siempre en baja proporción modal, porque es un mineral accesorio, pero siempre están ahí, ¿ya? Por lo tanto, esa es una ventaja, que es un mineral ubicuo, está en todas partes. Segundo, que incorpora uranio y torio, ¿ya? Y suele no incorporar tanto plomo común, y eso es bueno también. La otra cosa que es extremadamente relevante de los circones es que es un mineral extremadamente duro, poco soluble y que no se altera fácil. Por lo tanto, los circones incluso pueden sobrevivir a lo que es el ciclo de subducción, ¿ya? Pueden no disolverse en un magma y después pueden ascender como un núcleo heredado y tener un sobrecrecimiento en una cámara magmática, así que de repente ustedes pueden encontrar un circón que tiene una edad en un núcleo de 3.5 GA y resulta que en los bordes tienen edades de cristalización magmática de 200 millones de años, por ejemplo, ¿ya? Y la otra característica que es muy extremadamente importante es que la temperatura de cierre del sistema uranio-plomo en los circones es la más alta que existe. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien me puede refrescar la memoria con la temperatura de cierre. ¿Por qué es importante que la temperatura sea la más alta, Juan Francisco? Porque ahí se me olvidó lo que iba a decir. ¿Alguien más? Que no va a ser En susceptible el a fondo, alteraciones por procesos, ya sea magmático, hidrotermal, Claro. cualquier cosa que permita abrir el sistema. Sí, pues si se dan cuenta, aquí está el uranio-plomo en circón y tiene una edad, una temperatura de cierre que es alrededor de los 750-800 grados, ¿ya? Eso quiere decir que el reloj se cierra a esa temperatura, entonces a todas las temperaturas inferiores a 750 grados, el reloj va a estar haciendo tic-toc y sin intercambiar plomo ni uranio con lo que es el medio. Por lo tanto, puede venir un fluido hidrotermal de 400 grados, 500 grados, que sería muy caliente, interactuar con ese circón y no le va a hacer nada, ¿ya? No va a modificar la edad de cristalización magmática, a diferencia de lo que puede ocurrir con el argón-argón en la muscovita, que está justo en un rango en que los fluidos hidrotermales van a estar reseteando la edad. Por eso que el argón-argón, en el caso de los depósitos minerales, se utiliza para datar lo que es la alteración hidrotermal, y el uranio-plomo en los circones, en el caso de los depósitos, se va a utilizar para datar lo que es la edad de los pórfidos, pero específicamente la cristalización magmática de esos pórfidos, ¿ya? Ok, vamos con la primera forma de hacer uranio-plomo en los circones, que en general se hace muy poco, porque es muy trabajoso, y es el método bulk, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era un método bulk? un análisis completo de toda la masa de la roca. Completo, de toda la masa de la roca, pero específicamente como es uranio-plomo en los circones, lo que uno primero hace es separar los circones de la roca, y tienen que imaginarse que aquí uno tiene que chancar la muestra, transformarla en una especie de polvo, después de ese polvo pasarla por una serie de procesos para poder separar los cristales de circón respecto de todo el resto de los cristales de la muestra, ¿ya? Así que es bien trabajoso el proceso de separación de circones, que hay que hacerlo también después para los métodos in situ. Así que eso es algo que no se lo despintan nunca, lo que es la separación de los circones. Es un paso fundamental. Después, en el método bulk específicamente, hay que disolver los circones para obtener una solución donde esté concentrada exclusivamente el uranio y el plomo. Y después, finalmente, analizar esa solución mediante un método que puede ser espectrometría de masa de algún tipo, ¿ya? Entonces, en el método bulk específicamente lo que uno hace es disolver los circones y después trabajar con distintas resinas de intercambio iónico, de tal manera que la solución final tenga concentraciones de uranio y plomo y de nada más, ¿ya? Así que es muy trabajoso. Y después, por lo general, lo que se hace es datar los circones. Estas soluciones específicamente se precipitan, se forma un pequeño barro y ese barro se pone en los filamentos de un espectrómetro de masa por ionización térmica, un TIMS.
Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene este método que es tan extremadamente trabajoso? Es que es muy preciso, ¿ya? Muy preciso y sobre todo cuando uno lo que hace es disolver los circones de manera progresiva, ¿ya? Se ocupan distintos pasos de tal manera de uno poder primero disolver lo que es la capa externa y obtener una solución, trabajar esa solución. Después, disolver lo que es el manto de los circones, obtener otra solución. Y después, disolver lo que es el núcleo de los circones y obtener otra solución. Este es el método más preciso que existe, pero es extremadamente caro y muy, muy, muy trabajoso, ¿ya? Y este método se llama Chemical Aberration TIMS, el CA-TIMS famoso. Es un método bulk, donde ustedes lo que hacen es, mediante distintos ácidos, separar todas las distintas capas de un circón en el laboratorio químico como una verdadera cebolla, ¿se dan cuenta? Y cada una de esas capas transformarla en una solución y esa solución correrla por TIMS. Es lo que genera la mayor precisión, pero es muy, muy, muy trabajoso, muy caro. Entonces, eso es lo que nos lleva ahora a hablar de lo que vendría siendo los métodos, podríamos decir, más comunes y corrientes de análisis de circones mediante uranoplomo, que son los métodos in situ. ¿Se acuerdan lo que eran los métodos in situ? Métodos in situ. Sí, era como lo opuesto al bulk, Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que uno hacía? como rastrear el cristal y observarlo, como eh, muestrearlo sin pulverizar la roca, por así decirlo. Exacto, uno muestrea de manera quirúrgica en un lugar específico del grano. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos? Separar los circones de la roca de la misma manera como se hace para el Chemical Aberration TIMS. Después, la diferencia está en que uno no va a entrar al laboratorio químico a disolver las muestras, ni a hacer todos los intercambios de resinas, iónicos, etcétera, que es trabajoso y largo. Sino que lo que uno va a hacer, los granitos que les entregan a ustedes del laboratorio de separación, se van a montar en unas especies, valga la redundancia, se llaman montaje, o también briqueta, que se construyen en una resina epóxica. Entonces cada uno de los granitos que ustedes van a analizar se ponen en una briqueta, ¿ya? Se dejan enfriar, que ese plástico finalmente cuaje, y después eso se pule y se exponen en la superficie de los circones, es decir, queda como una especie de corte transparente donde están todos los circones inmersos adentro. Entonces, lo que uno hace previo al análisis mediante ablación láser y CPMS, por ejemplo, uno tiene que ir a un SEM, que es un microscopio electrónico de barrido, que tiene un detector de catodoluminiscencia y observar cuál es la estructura interna que tienen los circones, ¿ya? Este es el equipo que tenemos en el departamento de abajo. El detector, perdón, de catodoluminiscencia está ubicado aquí, debajo justo de la pera de Cristian Nieves ahí. Y ese es el detector que permite obtener las imágenes de CL, que se llaman CL catodoluminiscencia. Y esas son las imágenes de catodoluminiscencia. Es un método específico, un detector específico. Ustedes están bombardeando electrones a la muestra y lo que obtienen es una respuesta lumínica, ¿ya? Luz. Por eso que se llama catodoluminiscencia, luz en el espectro visible. Y la gracia del método de catoluminiscencia es que permite obtener todo lo que es la visual interna de las distintas capas de zonación de los circones. Este circón entonces, por ejemplo, está zonado o no. Este. Sí. Súper sonado, tal como el de la derecha. Se dan cuenta, y aquí están, estos son circones de Jack Hills. Miren las edades. 4.098 millones de años. Esta banda aquí tiene 4.103. Se dan cuenta que hay un rango de error. Estos dos valores están dentro del rango de error, del bracket. Pero este sobrecrecimiento aquí afuera tiene un valor más joven, 3.8 GA. Así que claramente esta parte del circón representa un evento previo y este sobrecrecimiento, al igual que este que está acá, que tiene 3.6, corresponden a eventos posteriores. Así que es extremadamente importante, antes de hacer el análisis isotópico, tener una idea de cuáles son las estructuras internas que tienen los granos, de tal manera de saber qué es lo que vamos a estar datando.
Ok, y una vez que tenemos eso claro, ahí es como se ve la briqueta con los distintos circones que están montaditos encima. Entonces uno dispara con un láser o con un haz de iones para sacar el material en el centro del cristal, en los mantos, en los bordes, llevarlos a un plasma, por ejemplo, ionizar la muestra, esa muestra ionizada, después los distintos iones vuelan a través del tubo, pasan por un sector magnético, un imán, y son separados por masa, y finalmente detectados en los detectores o copas de Faraday. Y eso se transmite en un impulso, y ese impulso después se traduce en una razón isotópica para esa masa específica. Esa es la forma como se obtienen los datos, por ejemplo, mediante el método de ablación láser ICP-MS. El MC aquí es de multicolectores, que es el equipo que tenemos, uno de los equipos abajo en el laboratorio de geoquímica isotópica, ¿ya? Entonces aquí hay ejemplos de cómo quedan después los circones de pegarles el pencazo con el láser. ¿Se dan cuenta? Es una muestra que es un método destructivo. Ese es el hoyo que quedó después de dispararle con el láser, y todo ese material se llevó al espectrómetro de masa. Lo mismo acá, quedan verdaderos cráteres. Y muchas veces uno puede hacer en vez de un cráter una especie de canal, ¿se dan cuenta? Y aquí, si se dan cuenta, no es redondito, sino que es más bien elongado. ¿Eso por qué? Porque uno movió el láser en esa dirección y fue haciendo como un canal para retirar la muestra. Y solamente a modo aquí de rareza, y esto no tiene que ver con el análisis de, ¿cómo se dice?, de circones específicamente, el método de ablación láser ICP-MS uranio-plomo se puede utilizar, por ejemplo, para datar dientes en arqueología. Y aquí hay una imagen donde estos distintos puntos corresponden a los distintos disparos de láser, obviamente no en una mandíbula de una persona que está viviendo, sino que en un fósil o algo por el estilo, para poder datarlo. Así que los fósiles muy antiguos, todos estos homínidos así tipo Lucy, que tienen edades mayores a 1 millón de años, de repente se han datado esos dientes mediante uranio-plomo. En el apatito, acuérdense que los dientes finalmente... ¿qué tipo de apatito es? Los dientes. ¿Es clorapatito, fluorapatito o hidroxiapatito? Flúor. ¿Cuál? ¿Flúor? Fluorapatito. Por eso que las pastas de dientes tienen flúor, ¿no es cierto? Y los huesos, por otro lado, son hidroxiapatito. Así que los dientes son fluorapatito y los huesos son hidroxiapatito. Ya, el otro método para poder datar con lo que es uranio-plomo de un punto de vista in situ es el método del SIMS. ¿Se acuerdan lo que era SIMS? Tiene 2 siglas ahí. Una es MS, que quiere decir espectrometría de masa, y SI quiere decir secondary ion. Es decir, en vez de ocupar un láser, se ocupa un haz de iones. Es una máquina mucho más grande, mucho más complicada, que algunos le llaman shrimp también. Pero shrimp es como un nombre más de fantasía, es parte de la marca que hicieron los australianos con este tipo de espectrómetros. Pero la técnica se llama SIMS, ¿ya? Es súper preciso. Así es como se ven más o menos las reducciones de los datos. Esto es simplemente para mostrarles un pantallazo del laboratorio. Se dan cuenta aquí está el 204, aquí está el 206, 207, 208, 232, en cada copa Faraday, como isótopo. Y aquí están las razones. Se dan cuenta, 206 al 238, 208 al 232, 206 al 207 y así. Y el mismo software después calcula lo que vendrían siendo edades, con distintos grados de certeza, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, etc. ¿Ya? Así que hay mucha estadística. El uranio-plomo y la geocronología en general no existen como ciencia si no hay un trabajo estadístico extremadamente preciso. Ya, esto es un dato así más bien práctico para ustedes, para que tengan una idea de cuánto cuestan las cosas, ¿ya? El primer método, que es este método bulk, que yo les decía que es extremadamente preciso, el Chemical Aberration TIMS o el CEA TIMS en circones cuesta del orden de 1.000 a 2.500 por análisis, ¿ya? Es decir, por edad prácticamente. Es muy, muy caro. Pero la precisión es espectacular, es decir, de repente ustedes pueden traquear toda la cristalización magmática con 4 o 5 edades que tienen precisiones, pero increíbles, ¿ya? El SIMS o el SHRIMP era lo que se utilizaba con frecuencia 20 años atrás, 15 años atrás, todavía se ocupa harto, pero es caro, ¿ya?
y cuesta más o menos $25 por análisis, que le puede sonar poco, pero uno tiene que hacer hartos puntos. Entonces, un día completo de uso de Shrimp o de Sims puede costar, por ejemplo, $3.000, y uno de repente puede necesitar una semana completa. Entonces, los análisis pueden salir para algunas muestras del orden de sobre los $10.000. Eso es caro. Las precisiones son muy buenas igual y tiene muy buena resolución espacial. Y después los métodos de ablación láser y CPMS, que cada vez tienen mejor precisión, es lo que se está utilizando más en la actualidad, es lo que nosotros tenemos en los laboratorios también. Es bastante rápido y es mucho más barato. Así que un día, por ejemplo, de análisis puede costar 400, 500 dólares, dependiendo si se hacen la reducción de muestras o de los datos, o si la reducción de datos la hace quien está pidiendo los análisis. Eso es como variable, ¿ya? Pero es bastante más barato y con grados ya de precisión y exactitud que son súper similares a lo que es el Sims y el Shrimp. Ok, aquí para ir terminando ya la clase y antes de recibir sus preguntas, si es que tienen alguna, les voy a mostrar algunos ejemplos recientes de cosas que hemos hecho con nuestros estudiantes en los laboratorios. Este es un paper de un par de años atrás, que está centrado en los cuerpos intrusivos relacionados a un depósito de hierro apatito, que se llama el Romeral, que queda cerca de La Serena. ¿Y qué tipo de diagrama es este que está aquí? De la Concordia. Es un diagrama Concordia, ¿ya? ¿Y a qué corresponden todos esos círculos, elipses, cuestiones extrañas que están ploteadas ahí como una maraña de cosas? ¿Son Como muestras con error mediciones. asociado? Son las razones isotópicas de los puntos medidos en los circones, ¿ya? De ese cuerpo intrusivo, es una diorita, ¿ya? Y esto en miras de lo que preguntó Karin, si se dan cuenta, aquí está ploteada como referencia a la Concordia, pero con edades más o menos que van de los 120 a los 140. ¿Se dan cuenta? Porque si es que ploteáramos de 0 a la edad de la Tierra, la verdad es que todos estos análisis se verían en un punto, ¿ya? Por eso es que uno tiene que más o menos plotear la concordia en más o menos en lo que vendría siendo el intervalo que uno está haciendo la datación. Pregunta que hago entonces, ¿cómo están estos análisis? ¿Estos análisis son concordantes o son discordantes? ¿Y qué significa? Son concordantes. Son bastante concordantes, súper buenos. Eso quiere decir que, bueno, la edad de este intrusivo está más o menos en los 130 millones de años, para darle un número, más o menos, y que probablemente estas muestras o este intrusivo no perdió plomo, ¿ya? Así que es una edad de cristalización súper buena. Y aquí a la derecha, lo que están puestos finalmente es la estadística de las distintas edades de los distintos puntos analíticos. ¿Se dan cuenta? Y el promedio de todas esas edades es 129, esos 130 que yo les decía, más o menos 0,9, es decir, la precisión es súper buena, si se dan cuenta en este análisis, específicamente para 28 puntos de láser. Esta es otra forma como se expresan los datos después para verlos como tipo histograma, ¿se dan cuenta? Otro ejemplo más de otro estudiante nuestro que trabajó ahora en lo que vendrían siendo rocas ultramáficas en el sur de Chile, en este lugar que yo les comenté cuando vimos Renio Osmio, que se llama La Cabaña, hacia la costa de Temuco. ¿Y qué diagrama es este? A la izquierda. El de Concordia también. De Concordia, ¿no es cierto? Y la Concordia, si se dan cuenta, está ploteada ahora aquí 300, el 200 está más o menos entre los 100, si se dan cuenta, y los 500 millones de años, la referencia a la Concordia. Y esas elipses obviamente corresponden a distintas muestras de circones que están tomadas de cromititas ahora, que son rocas del manto. ¿Qué pueden decir respecto de los análisis? Hubo pérdida de plomo.
Hubo pérdida de plomo. ¿Y por qué? Porque primero es difícil medir técnicamente lo que vendría siendo estos zircones en rocas del manto, porque tienen muchas veces poco uranio. Y por otra parte hay bastante dispersión, no todos los zircones tienen la misma proveniencia, algunos caen en la Concordia, eso quiere decir que se han mantenido cerrados en 300 millones de años, mientras que otros han perdido plomo, ¿se dan cuenta? Y aquí a la derecha hay otra forma de expresar la estadística, ahora con 33 puntos, perdón, son más de 33 puntos, son 33 muestras, y si se dan cuenta, muchos análisis por muestra, 360, y esos son los pics ahí, que dan edades de 368, 393, 336, 283, hay distintos pics de edades para los distintos zircones, eso quiere decir que tienen distintas proveniencias y distintas edades en el tiempo. Esto es lo que se llama un espectro de edades de uranio-plomo finalmente. ¿Ya? ¿Qué más les puedo mostrar? Esta es una continuación del trabajo anterior. Así que aquí hay más diagramas de Concordia. Se dan cuenta, figura 7, rótulo, Concordia Diagrams for Zircons. Es decir, diagramas de Concordia para zircones en lo que son los bolones de cromita. ¿Ya? ¿Cómo están estas muestras de acá de zircones? ¿Tan buenas o no? ¿Perdieron plomo? Son concordantes. Son concordantes, eso quiere decir que no se han abierto a la difusión. Por ejemplo, estas muestras que están aquí. O sea, un poquito han perdido quizás. Y esta de acá, esa se nota al tiro que no es un buen análisis, perdió plomo y más encima es súper grande, así se dan cuenta, tiene un error importante. ¿Ya? Esa es la forma que uno tiene así, muy simple y abuelo de pájaro, de inspeccionar lo que son los diagramas de Concordia con datos reales que están tomados de papers hechos en nuestro laboratorio. Aquí hay otro ejemplo donde hay distintos análisis con método uranio-plomo y también con argón-argón. Este es un paper en Chucky. Sin entrar en detalles, les quería mostrar aquí lo que vendría siendo el espectro de edades. Se dan cuenta, esta es una forma, perdón, de expresar lo que vendría siendo la estadística. Y para esa intrusión que se llama quetena, la edad es 38.6 millones de años, más o menos 0,7, es súper bueno. Y a la vez se hizo argón-argón en las mismas muestras. ¿Y cómo están estas muestras de argón-argón en términos de la edad? ¿Son confiables, según ustedes? Las dos de arriba son más confiables porque se ve el plató, creo que era, y la más abajo está más desordenada. Igual Está más desordenada, pero como dice Juan Francisco, estas dos tienen una buena plató, en 36 más o menos menos 0,4. Pero si se dan cuenta, la de abajo, que está más desordenada, da un plató muy similar al de arriba, por lo tanto uno puede decir que la da alteración. Si se dan cuenta, para este evento es 2 millones de años posterior a lo que vendría siendo más o menos la edad de cristalización del intrusivo medido con el método uranio-plomo en zircón. Entonces, aquí la edad de la cristalización magmática, aquí la edad de la alteración hidrotermal, que es posterior. ¿Ya? Finalmente, como les mencionaba, hay una serie de complejidades con el método que tienen que ver principalmente con que si los cristales están sonados, es que hay núcleos heredados, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de lo que es la técnica, se hacen las interpretaciones, pero es algo que ustedes tienen que tener claro, que los zircones muchas veces dan edades distintas en los núcleos respecto a los bordes. ¿Ya? Así que con eso terminamos. Pueden seguir leyendo más o menos. A la vuelta de lo que es el receso vamos a partir con isótopos cosmogénicos y vamos a ver la colita que nos queda de la parte radiogénica para entrar ya en diciembre en lo que vendrían siendo los isótopos estables y sus usos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, ¿podría volver a la figura donde se muestran las concordias del trabajo, del último paper que vimos, el segundo? Donde salen varios... ¿Esa? Sí, en ese caso no se puede tirar la recta de la discordia, ¿sí? Como no se puede hacer una regresión lineal, en el caso, por ejemplo, inferior derecho. En el caso inferior derecho no, es decir, tú pones, a ver, aquí hay una limitación técnica que es cómo tú sacas zircones de una cromitita que es una roca al manto.
Como son rocas del manto, en general tienen muy pocos circones, y hay que hacer un protocolo, pero realmente trabajoso para a veces conseguir de un bolón de cromitita un grano de circón, que es muy poco, ¿te das cuenta? Entonces, con un circón, la verdad que tú no puedes hacer una estadística, a lo más puedes medir 3 disparos de láser dentro de ese circón y te vas a encontrar con una dispersión súper grande de los datos. Entonces uno lo reporta igual, pero la verdad que no puedes hacer ninguna regresión. Y en general tú en el texto mencionas que esa muestra solamente se encontró un circón, que el circón de una edad más o menos, que parece estar abierto el sistema, pero no es mucho más lo que puedes decir, ¿te das cuenta? Respecto de cuando tienes estadísticas mucho mejores como estas, ¿te das cuenta? Vale, profe. Y lo otro es que lo que vimos es que generalmente la pérdida de plomo genera que la elipse esa se mueva hacia abajo y hacia la izquierda. Pero, ¿qué pasaría si las muestras a mí me arrojan, por ejemplo, una elipse que está por arriba de la concordia? Igual como pasa ahí un poco en la figura superior derecha, como que la elipse de más arriba queda un poquito por arriba de de la concordia. Sí, esos casos, mira, tienes que interpretarlos caso a caso, muchas veces tienen que ver con la precisión y la mala estadística que tú tienes finalmente de los análisis. Entonces, tienes por arriba muchas veces un error relacionado con una sobreestimación, por ejemplo, de lo que podría ser el plomo 206, ¿te das cuenta? O una subestimación del uranio 238. Así que tiene que ver con limitaciones analíticas o de repente, Frintón, tú podrías tener una muestra que ha incorporado, ponte tu plomo común, por decirte. Así que esas cosas se ven como caso a caso. Vale, gracias. Es efectivo que puedes tener de repente cosas que te plotean arriba, pero en general cuando las cosas te plotean muy lejos de donde tienen que realmente plotear es porque tienes algunos problemas. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Sí. Que como decía el Roberto, que como los circulitos se movían hacia abajo, hacia la izquierda, ¿qué pasa si al moverse queda dentro de la línea de la concordia y al final sería como que me daría una edad errónea? No, lo que pasa es que en ese caso, si es que el circulito te queda cerca de lo que vendría siendo la concordia, de todas maneras tendrías que tirar una recta donde en el intercepto superior tendrías, por ejemplo, la edad de cristalización y la edad de tu circón que estás midiendo tendría prácticamente la edad de la pérdida de plomo. Ya. Estarías ubicado más o menos como, te das cuenta como, a ver, ponle, si estás como por acá, en realidad tendría que estar como por aquí, por decirte. Y aquí está súper cerca. Si es que pudieras hacer una regresión lineal hacia arriba, alguien podría decir, ya, esto parece que tiene un núcleo heredado, que pudo haberse formado un GA atrás y otro evento de sobrecrecimiento, por ejemplo. Por eso que nunca puedes tú hacer una interpretación exclusivamente mirando la concordia, sino que tienes que mirar muy bien qué es lo que te dicen los granos, ¿te das cuenta? Porque los granos que están reabsorbidos muchas veces, que pueden ser heredados, tienen morfologías bien particulares respecto de un circón que pudo haber crecido de manera continua en el tiempo. Por lo tanto, tienes que acoplar la observación esta petrográfica de catodoluminiscencia con lo que vendrían siendo las edades de forma puntual en el análisis de las isocronas. Hay otros tipos de diagramas que se hacen también con otras razones de uranio-plomo que permiten también filtrar otros efectos. En fin, esto está súper tecnificado y es un baño muy general lo que yo les estoy mostrando acá de las cosas que realmente se pueden hacer. Ya, profe, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Pero este es un sistema que junto con el argón-argón y el rene-osmio ustedes se lo van a estar encontrando. Este es el más famoso de todos y el más ocupado probablemente. En un curso como este no hay espacio para verlo en más de una clase, a lo más 2 clases, cuando estábamos en situación así presencial. Pero más adelante en la carrera hay cursos que se dictan de geoquímica isotópica y ahí se ahonda un poco más. Y si a alguno de ustedes, por ejemplo, les interesa en algún momento lo que vendrían siendo estos métodos, siempre se pueden hacer investigaciones a nivel de magíster, doctorado, donde uno va a estar trabajando propiamente tal con estas cosas de manera práctica, sacando los datos y además interpretándolos. ¿Ya? Ok.
Si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta acá y bueno, que tengan un buen receso. Nos estaremos viendo la semana subsiguiente entonces. Eso. Gracias, Chao, profe. Chau, profe. Esté bien. Chao. Chao.